Estudiantes está a horas de una asamblea importante, una asamblea anual y ordinaria, en la cual se tendría que tratar el balance y la memoria. En la previa de la asamblea, justamente la memoria y el balance parecen quedar de lado ante el inminente acuerdo entre estudiantes y el grupo Gillette. Aquí hay varias preguntas que hasta hoy no se han respondido. Hay un silencio de la comisión directiva, o en realidad hay un silencio de aquellos dirigentes que hoy vienen trabajando el tema, porque hay directivos en la comisión directiva que al día de hoy, es decir, 48 horas antes de la asamblea, no están anoticiados del acuerdo. Sí, de algunas características o de algunas partes de lo que están dialogando algunos dirigentes con el grupo Foster y con aquellos que ofician hoy como garantes del mismo quien volvió a los Estados Unidos. En este contexto, la asamblea pasó a tener otro tono, la incertidumbre se ha apoderado de los hinchas y de los socios, hay mucha especulación de lo que pueda suceder, si en definitiva se va a contar o no se va a contar qué es lo que Estudiantes está trabajando con este grupo inversor. Hay muchas preguntas, sobre todas referidas al fútbol. Hay una gran certeza. El hincha parece haber comprado mayoritariamente que Estudiantes tendrá 160, 200 millones, porque el monto todavía no está aclarado, para invertir una parte de ello en el fútbol y tener un equipo competitivo. Competitivo para el fútbol argentino y competitivo, ¿por qué no?, a partir del año que viene, que ya está clasificado para la Copa Libertadores. Pero vale hacer una pausa y hacer varias preguntas que en definitiva serán las que tendrán que explicar aquellos dirigentes que hoy están en este acuerdo con el grupo Foster. En primera medida, ¿qué va a hacer Estudiantes con ese monto? ¿Son 160 millones? ¿Son 200? ¿Son 120? ¿Son 100, como se dijo al principio? A partir de ahí, ¿cómo se va a dividir? Hasta ahora lo que ha trascendido es que Estudiantes tendría un resguardo de dinero, algo así como 60 millones de dólares, para mover la caja diaria del club, es decir, invertir ese dinero y que el producido que dé por año sirva para mantener la caja del resto de actividades que no tienen que ver con el fútbol. Si son 60 millones y el producido es 3 millones y medio de dólares por año, ¿eso alcanza para mantener el club? Teniendo en cuenta que Estudiantes cedería su mayor activo, es decir, cedería el fútbol. Y el fútbol es lo que le da el efecto derrame para poder sostener el resto de actividades y de una masa societaria que sigue creciendo y de actividades en la sociedad que esta gestión a lo largo de 10 años ha desarrollado y ha potenciado. El resto del dinero, ¿qué va a pasar? Una parte irá a obras, como lo han dicho extraoficialmente o como lo ha contado Toffoni en algunas entrevistas, empresario que oficia de intermediario entre las partes, y el otro porcentaje, que pueden ser 50 millones de dólares, iría a potenciar el fútbol, infraestructura, materia prima, inversión de futbolistas, armado del plantel para el 2025. Y me pregunto, ¿no es beneficiar a la otra parte? Si una de las dos partes, es decir, Estudiantes, pone a disposición también de su socio comercial, que es el que le da 50 millones de dólares, ese dinero, ¿no está potenciando esta parte? Y aquí viene la mayor duda que hoy está instalada en ex dirigentes, en dirigentes de la actual comisión directiva, en ex presidentes, que dicho sea de paso, no sé si en la asamblea va a haber alguno presente. Me parece que por diferentes motivos será una asamblea donde los expresidentes no estén presentes. Veremos el sábado qué es lo que sucede, pero al día de hoy mayoritariamente no van a estar. Estudiantes recibe el dinero y potencia el fútbol. ¿Qué da a cambio? ¿Qué da? ¿Da todo el producido de fútbol? ¿Da todo su activo que tiene en el fútbol? Claro, no es patrimonio porque constantemente se realizan operaciones. Ahora, ¿cuánto cuesta hoy el plantel profesional de Estudiantes y cuánto costaría ese plantel profesional con más de 50 o con 50 millones, por tomar un ejemplo? ¿Por cuánto tiempo va a ceder Estudiantes? ¿Es solo el fútbol profesional o es el fútbol juvenil también? ¿En qué porcentaje participarían las sociedades de la ganancia? En un comienzo era 99% Foster y 1% Estudiantes. Entiendo que ese borrador del inicio, el que trajo el grupo inversor estadounidense, se ha cambiado.
Hoy es impracticable que Estudiantes renuncie a su mayor activo y al producido de su activo. ¿Por qué tiempo? ¿Es por una década? ¿Es por 50 años? ¿Es por tiempo indeterminado? ¿Cómo se forman sociedades? Uno conforma una sociedad entre dos partes o más y transita un camino. No se pone una fecha de vencimiento. Bueno, preguntas que hoy están abiertas, preguntas que no tienen respuesta, obviamente, porque los dirigentes que están trabajando en el tema para Estudiantes se han llamado silencio, esperando, en definitiva, tener un acuerdo, que de palabra en lo macro está cerrado, por lo menos lo que dicen los actores. Ahora, en lo micro, ¿cuáles son las discusiones? Si empezaron 99% Foster y 1% Estudiantes, para Foster ceder el 20, el 30, el 40 será un montón. Para Estudiantes parece ser poco. Estudiantes tiene que tener el activo mayoritario en esa sociedad y al mismo tiempo, ¿qué sociedad se conforma? ¿Es una asociación comercial? ¿Es una sociedad comercial? Estudiantes, asociación civil, sede del fútbol y todos sus producidos, plantel profesional, infantiles, juveniles, sponsor, estática, posible naming del estadio, ticketing. ¿Habrá una cuota para fútbol nada más? ¿Para ir a la cancha, además de la cuota social del club? Si Estudiantes transfiere todo el fútbol a una sociedad que conforma con Foster y que pasa a ser una sociedad comercial, ¿no es una sociedad anónima? ¿No es lo que hoy está prohibido por legislaciones en Argentina y en el fútbol argentino como una sociedad anónima deportiva? Bueno, ¿cuántas preguntas? Por ahora ninguna certeza. ¿Habrá respuestas en la asamblea? Por ahora no. Lo máximo que dirán los dirigentes al día de hoy, salvo que cambien 48 horas, es que hay una cláusula de confidencialidad y que están trabajando entre las partes. Que cuando resuelvan todas estas cuestiones que están trabajando de un lado y del otro, comunicarán cuál es el acuerdo que tiene el club con el grupo Foster y cuál es la inversión final. Y todas estas preguntas empezarán a tener respuesta. Lo cierto es que por ahora el hincha compró que puede tener un equipo competitivo, que puede pelear títulos internacionales, que puede volver a ser competitivo en la Copa Libertadores, pero en el fondo está todo esto. Y en tal caso, si Estudiantes transfiere como asociación civil a una sociedad comercial, ¿qué queda en la asociación civil? ¿Quiénes van a formar parte? ¿Qué rol tienen los dirigentes? Es un tema muy complejo, es un tema en el cual legalmente en la Argentina no está desarrollado, sí en el mundo, sí en otros formatos de otras ligas. Bueno, Estudiantes ha sido de avanzada en esta cuestión en un contexto donde Argentina se debate entre dos modelos. Veremos qué es lo que pasa. La Asamblea parece no tener hoy en la importancia real del balance y la memoria lo que han reflejado los números que se han conocido en estos días. Y son todas dudas, son preguntas, son incertidumbres respecto de un acuerdo. ¿Habrá una asamblea extraordinaria finalmente? Primero tiene que pasar el acuerdo que estos dirigentes están llevando adelante con el grupo inversor por comisión directiva. ¿Lo aprobarán los dirigentes? ¿Qué harán aquellos que no están de acuerdo y que no quieren firmar? Porque previo a asamblea tiene que estar. ¿Se necesita modificar el estatuto? Muchísimas preguntas que en pocas horas serán populares. Los días cuentan, las horas pesan y Estudiantes está con un acuerdo económico sin precedentes en la Argentina, con muchas dudas para el socio. Veremos qué es lo que finalmente quieren contar o no los dirigentes en esta asamblea del próximo sábado y veremos finalmente si habrá una asamblea extraordinaria ad referéndum para que el socio termine votando. ¿Qué votará? Parte de todo esto. Dirá que sí, dirá que no. Lo que sí se sabe es que primero tiene que haber información, por lo cual todavía no está.